Y empezamos a hablar de las suspensiones. Una suspensión es un sistema bifásico integrado por finas partículas sólidas dispersas en un líquido en el cual son insolubles. Las características de las suspensiones son tamaño de las partículas. Las partículas dispersas deben ser un límite inferior a 0,1 micra, ya que si el límite es inferior a eso, serían partículas fácilmente solubles y formarían una solución. Las vías de administración pueden ser de uso interno, como ejemplo las suspensiones orales, de uso externo, suspensiones tópicas y suspensiones por vía parenteral, ejemplo los esteroides intramusculares. Las suspensiones no se pueden administrar por vía intravenosa, ya que debido al tamaño de las partículas pueden formar trombos. Son heterogéneas. Principios activos insolubles. Deben ser agitadas para dispensar el principio activo precipitado de la solución. Tienen vehículos líquidos. Empezamos a hablar principalmente de lo que son las ventajas de las suspensiones. Y una de las ventajas es que la manufactura industrial, el tiempo de duración es más prolongado, los extemporáneos. El sabor, ya que el principio activo no es soluble, no emite propiedades del sabor desagradable a nivel comercial. En la manufactura, extemporáneas. El tiempo de duración es de 7 a 15 días, ya que se prepara un volumen específico para un tratamiento particular y se ahorran los agentes necesarios para su duración. Desde el punto de vista de la manufactura genérica industrial, presenta un sabor desagradable por el ahorro de agentes y correctivos y esencias. Toda forma farmacéutica con agua en su composición se contamina fácilmente al ser expuesto al medio, reduciendo la vida del tiempo. Manufactura. Debido a la gran cantidad de agentes que conlleva las propiedades básicas, para que un sistema se considere como solución debe cumplir 4 características. 1. Velocidad de sedimentación. Todas las suspensiones forman sedimentos, es decir, que en estado de reposo se separan y se forman precipitados, pero al tiempo de velocidad deben ser lo suficiente para dosificarse en las suspensiones comerciales de 10 a 3 minutos aproximadamente. 2. Formación de precipitados. Las partículas al agitar deben estar suspendidas en el vehículo. Debemos evitar la formación en donde el principio activo se adhiere en las paredes del frasco y como consecuencia nos solidificamos. Es por ello que hay que agregar un agente que contrarreste este fenómeno. 3. La viscosidad. La viscosidad garantiza la homogeneidad de la dosis, ya que a mayor viscosidad, mayor tiempo de partículas, que es el principio activo, estarían dispersas en el vehículo permitiendo una buena dosificación. 4. Estabilidad química. Se logra analizando la densidad de las partículas. La densidad de las partículas del solvente no pueden ser mayor a la densidad de las partículas en la fase interna para evitar que queden flotando o que precipiten rápidamente. Deben haber equilibrio entre las densidades. Gracias. Mi nombre es Sol Hernández y continuando con las suspensiones están los problemas de manufactura. Aquí se encuentran controlar el tamaño de las partículas, el cual se da por la pulverización de las partículas en un mortero. Toda suspensión para ser elaborada pasa por un proceso de pulverización, reduciendo el tamaño de las partículas, aumentando su superficie de contacto y su capacidad de dispersión en el solvente. Puede ser pulverizado o tamizado estas partículas para que tengan un tamaño uniforme, o agregándole el primer agente, el cual es el agente humectante, que se conoce también como hidratante o levigante, el cual se encarga de humedecer, humectar o levigar toda aquella partícula con el propósito que una de ellas al entrar en contacto con el vehículo logre dispersarse, evitando la formación de glóbulos. El coagente humectante generalmente se añade en estado líquido al 0,1%. Todos son líquidos. Existen 2 tipos, los cuales son los tensoactivos orales, como lo son el twin y el span, o los tópicos, como el laurisulfato de sodio. Para las vías intramusculares se utilizan los polisacáridos y lectina, y el otro grupo son los solventes orgánicos, hidrosolubles o hidromiscibles polares, que son aquellos solventes inorgánicos solubles, como por ejemplo el agua, alcohol, glicerina, glicerol, etilenglicol, que son solventes orgánicos con características polares. También está la formación de tortas como otro problema que se origina cuando una solución está desflocurada. Para pasar a una solución floculada se necesita un agente floculante, el cual forma flóculos con las partículas, es decir, sólidos con el mismo diámetro, peso y densidad, garantizando así una sedimentación y dispersión uniforme. Existen 2 tipos, los iónicos, como el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, todos al 1%, los poliméricos sintéticos, como el carbopol. Otro problema que se da en las suspensiones es la velocidad de sedimentación. Esta se controla por medio de 2 agentes, los cuales hacen resistencia al fluido. Y estos pueden ser
agentes viscosantes, los cuales incrementan la viscosidad del medio para que presenten mayor resistencia a los fluidos. Aquí están los solventes orgánicos como la glicerina y propilenglicol, el twin a diferente concentración del agente humectante, es decir, a más del 0.1%, y los polisacáridos como la sacarosa y almidón, y las celulosas sintéticas como la metilcelulosa, celulosa y CMC, como conocido como carboxil metilcelulosa. Los agentes suspensores, que una suspensión farmacéutica ideal es aquella que en reposo y durante su almacenamiento posee una elevada viscosidad, evitando así los procesos de sedimentación y agregación, pero también tras una agitación y una simple y manual viscosidad se reduce para permitir la reconstitución y homogeneización necesaria para una dosis uniforme. Para modificar la viscosidad de las suspensiones se utilizan agentes viscosantes, entre los cuales se encuentran diversos grupos, como están los polisacáridos, derivados hidrosolubles de la celulosa, silicatos hidratantes, entre otros. Los agentes suspensores, los cuales deben permitir que una agitación vigorosa y la suspensión sea reconstituida fácilmente para su dispersión. Muchos de estos agentes requieren la hidratación, temperaturas elevadas o altos niveles mezclados para lograr la adecuada dispersión. Los agentes suspensores son agregados a esta forma farmacéutica por diversas razones, como podemos mencionar, incrementar la consistencia del preparado, la modificación de la reología del producto, mejorando así sus propiedades de flujo, y por último, la estabilización de las suspensiones aumentan la viscosidad del medio continuo, reduciendo la velocidad de la sedimentación. Estos se pueden dividir en polisacáridos naturales, entre los cuales se mencionan el alginato de sodio. Es un polvo de color blanco o amarillento, prácticamente inodoro e insípido. Está constituido por la sal sódica del ácido algínico, es lentamente soluble en agua, formado por una suspensión coloidal y viscosa, prácticamente soluble en alcohol y soluciones hidroalcohólicas que contienen más de un 30% de alcohol. A su misma vez, el ácido algínico y sus sales, como el alginato de propilenglicol o alginato de sodio, se usan como agentes suspensores y espesantes en la preparación de pastas hidromiscibles, cremas y geles. También se puede mencionar como parte de este agente la goma de arábiga, la cual también conocida como goma acacia endurece el aire. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, es un polvo fino, blanco o casi blanco o amarillento, higroscópico, casi totalmente soluble en agua y prácticamente insoluble en etanol al 96%. La goma de arábiga se utiliza principalmente como agente suspensor y emulsificante en formulaciones orales y tópicas como aglutinantes o los comprimidos. Además, tienen propiedades emolientes, ligeramente sedativas, hemostáticas y protectoras de la mucosa gastrointestinal. En cuanto a su dosificación, se puede mencionar que como agente suspensor se utiliza del 5 al 10%, y cabe destacar que es importante que es un material fotosensible, por lo cual debe conservarse en envases cerrados, alejados de la luz. Mi nombre es Yuriandris Moreno y voy a comenzar hablando sobre el tragacanto. El tragacanto es una goma generada por la planta leguminosa Astragas lugumifer. Es una goma natural que está constituida en un 60-70% de vasorina y un 30-40% de tragacantina. También contiene cantidades pequeñas de celulosa, de proteínas, de almidón y de cenizas. La vasorina se hincha con el agua y la tragacantina forma como una dispersión con el agua. Es un polvo de color blanco a amarillo pálido. Es soluble en agua ya que gelifica y es insoluble en etanol. Es un excipiente gelificante de naturaleza no iónica que proporciona unos geles pardos, mucilaginosos, no transparentes. Son también adhesivos y son consistentes, pero son de una baja viscosidad. Y también absorbe 10 veces su peso en agua. También es un agente suspensor que nos va a permitir mantener estables los activos insolubles o productos que no son miscibles en el agua, como por ejemplo los aceites esenciales, los aceites grasos y algunos polvos. En las suspensiones, estas adquieren una elevada viscosidad, es decir, que se puede usar como un agente espesante para preparar pastas o cremas. Como agente suspensor no es aconsejable sobrepasar la dosis del 1%,
Cuando se prepara, debe mezclarse con glicerina o con alcohol antes de poner en contacto esta goma con el agua. Y siempre se debe usar agua caliente, porque de caso contrario se va a formar una grumosidad y estos no se van a poder disolver. Es incompatible con pH menores de 5. Los ácidos orgánicos e inorgánicos disminuyen la viscosidad de las dispersiones, así como las bases o el cloruro sódico en caliente. La viscosidad es la propiedad más importante de las soluciones de goma de tragacanto y depende de la cantidad de goma utilizada. Por ejemplo, la viscosidad de una solución al 1% en goma de tragacanto está en un rango de 100 a 3800 centipoise. La solución alcanza su máxima viscosidad en 24 horas a 25 grados centígrados. Y esta también puede ser obtenida en aproximadamente 2 horas a 50 grados centígrados. Las soluciones del 2% al 4% forman geles bastante espesos. Ok, ahora vamos a hablar de los polímeros sintéticos. Entre estos tenemos la metilcelulosa, que es un derivado de la celulosa y se prepara a partir de la madera y otras estructuras vegetales. Se presenta en forma de polvo o gránulos de color blanco cremoso. Es inodora, es insípida y algo higroscópica después de que ésta se deseca. Tenemos la solubilidad de la metilcelulosa, que en cuanto a esta podemos decir que es prácticamente soluble en agua y en alcohol. Se disuelve en agua fría formando una disolución coloidal. Las soluciones de metilcelulosa poseen una buena estabilidad a los electrolitos, pudiéndoles añadir a concentraciones usuales en la práctica sales, ácidos y álcalis. En solución admite hasta un 40% de alcohol, puesta en contacto con el agua se hincha y forma soluciones coloidales de consistencia viscosa que son estables a pH de 2, o sea, varía de los pH de 2 a 12. Las distintas clases de metilcelulosa se clasifican según su viscosidad, medida a una temperatura de 20 grados centígrados y en una solución acuosa al 2%. Así, vamos a tener que 1 gramo de metilcelulosa se dispersa en 100 mililitros de agua y se hincha lentamente hasta formar un mucílago. Y esta viscosidad va a depender del tipo de metilcelulosa. Esta también se utiliza en suspensiones al 1 o al 2%. Ahora tenemos lo que es la carboximetilcelulosa baja y de alta viscosidad. Este excipiente es empleado como agente gelificante o espesante en las diferentes preparaciones que lo requieran. La carboximetilcelulosa se suministra comúnmente en grados de baja viscosidad o de alta viscosidad. La carboximetilcelulosa sódica también se conoce con los nombres de carmelosa sódica o E466. La viscosidad final del gel dependerá de las características de la materia prima de partida y va a depender también de la concentración de carmelosa. Prácticamente esta es insoluble en alcohol y se dispersa fácilmente en agua dando soluciones coloidales. La carboximetilcelulosa es soluble en agua fría y caliente. Sin embargo, al igual que todos los polímeros solubles en agua, las partículas de carboximetilcelulosa tienen la tendencia a aglomerarse y pueden formar grumos cuando es humectada en agua. Esta también es compatible con muchos otros coloidales orgánicos, como por ejemplo las gelatinas, los alginatos, los almidones, los éteres, los detergentes tensoactivos, las gomas y en general con la mayoría de los polímeros aniónicos y no iónicos solubles en agua. Desde el punto de vista físico-químico se presenta como un polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras la desecación. Prácticamente este es insoluble en acetona. En etanol es insoluble el 96% y en tolueno. Se dispersa fácilmente en agua dando soluciones coloidales. Oscurece aproximadamente a 227 grados centígrados y se quema aproximadamente a 252 grados centígrados. Se puede preparar mediante la adición de cloroacetato sódico a la celulosa en medio alcalino. Este es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. Es ampliamente utilizado como agente suspensor y como dispersante cuando se aparece en los precipitados. También tiene otros usos en emulsiones, aceite en agua y como disgregante en comprimidos. Vamos con tenemos lo que son las arcillas. Tenemos la bentonita, que se utiliza como absorbente, estabilizante, es un agente suspensor, como espesante y también se utiliza como modificador de la viscosidad. El principal uso es la preparación de suspensiones tópicas, geles y soluciones. Una propiedad fundamental de la bentonita es absorber agua y expandirse. Sin embargo, no todas las bentonitas tienen la misma capacidad de absorción.
Su nivel de hidratación, hinchamiento, va a depender del tipo de iones intercambiables que se contenga en la mezcla, ya sea con diferente poder hidrofílico o solvatante. Cuando la bentonita se dispersa en agua, se forman suspensiones coloidales altamente estables. Estas suspensiones van a tener una alta viscosidad y a concentraciones suficientemente altas, estas suspensiones comienzan a adquirir las características de un gel. Mi nombre es Carla Cedeño y les voy a hablar sobre la floculación. Este es un proceso de agregación de partículas en 2 pasos, en el que un gran número de partículas pequeñas forman una gran cantidad de grandes flóculos. Este fenómeno suele tener lugar ya sea por falta o por el uso de inadecuados agentes humectantes en las suspensiones. Pasamos al siguiente punto, que son los sistemas floculados y desfloculados. Una vez incorporado un agente humectante adecuado a una suspensión, es necesario determinar si la misma se encuentra floculada o desfloculada y decidir qué estado es más preferible. El estado de la solución depende de las magnitudes relativas de las fuerzas de repulsión y de atracción entre las partículas que la forman. Así, en un sistema desfloculado, las partículas dispersadas se mantienen como unidades separadas y como la velocidad de sedimentación depende del tamaño de cada unidad, la misma va a ser lenta. El sobrenadante de un sistema desfloculado va a continuar turbio durante un tiempo apreciable después de la agitación, debido a la velocidad de sedimentación lenta de las partículas más pequeñas del producto. Esto ocurre incluso después de que hayan sedimentado las más grandes. Las fuerzas de repulsión que existen entre las partículas les permitirá deslizarse unas sobre otras al ir sedimentando. La velocidad de sedimentación lenta impide que el líquido quede atrapado dentro del sedimento, el cual va a ser muy difícil de redispersar, ya que será muy compacto. La agregación de partículas en un sistema floculado va a dar lugar a una velocidad de sedimentación mucho más rápida, debido a que cada unidad está compuesta por muchas partículas individuales y por lo tanto tendrá un mayor tamaño en general. La velocidad de sedimentación también va a depender de la porosidad del agregado, debido a que si este es poroso, el medio de dispersión va a fluir, atravesando y rodeando cada agregado o flóculo a medida que éste sedimenta. La naturaleza del sedimento de un sistema floculado también es muy diferente a la que tiene un sistema desfloculado. La estructura de cada agregado se mantiene después de la sedimentación, con lo cual se atrapa una gran cantidad de fase líquida. Por lo tanto, el volumen del sedimento final será aún más grande y se redispersará con mucho más facilidad tras una agitación moderada, mientras que el sobrenadante se vuelve transparente con rapidez debido a que los grandes flóculos que sedimenten rápidamente están compuestos por partículas de diferentes tamaños, o sea, no tienen un tamaño uniforme. En resumen, los sistemas desfloculados tienen una cierta ventaja, la cual es la velocidad de sedimentación lenta, lo que permite tomar una dosis uniforme del envase. Sin embargo, cuando sí ocurre la sedimentación, el sedimento es muy compacto y difícil de redispersar. Por otra parte, los sistemas floculados forman sedimentos que son fácilmente redispersables tras la agitación. Sin embargo, la velocidad de sedimentación es mucho más rápida y hay peligro de que la dosis administrada no sea la exacta. Y puede ocurrir, por ejemplo, que la dosis que se le dé a la persona sea puro vehículo y poco o nada de principio activo. Una suspensión ideal va a consistir en un sistema desfloculado que cuente con una viscosidad suficientemente alta para prevenir la sedimentación. Sin embargo, no se puede garantizar que este se mantenga homogéneo durante todo el periodo de validez del producto. Habitualmente se alcanza un compromiso en el cual la suspensión se encuentra parcialmente floculada para permitir la redispersión adecuada si es necesario y con una viscosidad apropiada de forma que la velocidad de sedimentación sea lo más mínima posible. En el proceso de formulación de una suspensión, después de la adición del agente humectante, se adiciona el agente floculante para lograr el grado correcto de floculación. Una floculación escasa confiere unas propiedades no deseadas que se asocian con los sistemas desfloculados, mientras que un producto que está floculado en exceso va a tener un aspecto poco elegante. Por último, y para minimizar la velocidad de sedimentación, se añade el agente suspensor más adecuado para aumentar la viscosidad. Los componentes esenciales a la hora
de formular una suspensión son, además del principio activo, está el agente humectante, el agente suspensor o viscosizante y el floculante. Esos son los principales. Otros aditivos que también se suelen incorporar a las suspensiones son el regulador de pH, colorantes, aromatizantes, conservantes y edulcorantes. La selección de cualquiera de ellos se debe basar en su eficacia y compatibilidad con el sistema. La adición de tampones puede ser necesaria por razones de estabilidad, tonicidad o de compatibilidad fisiológica. Sin embargo, esto se debe realizar con precaución debido al efecto que los electrolitos pueden tener sobre la estabilidad del sistema. También la adición de conservantes resulta imprescindible, sobre todo cuando una suspensión contiene componentes que son de origen natural. Pasamos al siguiente punto, que se llama floculación controlada. Las suspensiones son inestables por su propia naturaleza, ya que siempre se tienden a separar sus dos fases. Sin embargo, su estabilidad se puede aumentar de distintas maneras. Por ejemplo, por la adición de sustancias que rodeando las partículas sólidas faciliten su humectación. También aumentando la viscosidad del medio por adición de sustancias viscosizantes o bien por la incorporación de electrolitos proveedores de cargas eléctricas. Las partículas de un coloide se encuentran entre los tamaños de estas dos primeras. No se logran distinguir a simple vista, pero tienen propiedades que permiten diferenciarlas de las soluciones, ya que los coloides tienen una propiedad óptica exclusiva de estos, que se conoce como el efecto Tyndall. Debido al tamaño de las partículas, estas funcionan como una serie de pequeños espejos que reflejan la luz, lo cual permite ver la trayectoria de un rayo de luz que pasa a través del recipiente en el que está contenido el coloide. En tanto que las soluciones son completamente transparentes, no se observa el rayo de luz en el recipiente. Y las suspensiones, debido al gran tamaño de las partículas, suelen ser opacas. Gracias. Mi nombre es Francesco Mitrano y hoy le voy a exponer sobre la reología y algunos fenómenos que suceden en las suspensiones. ¿Okay? Primero hay que saber qué es la reología. La reología estudia principalmente fluidos que están formados por macromoléculas o tienen estructura y que se conocen con el nombre genérico de fluidos no newtonianos o fluidos complejos. Estos materiales tienen características intermedias entre los sólidos elásticos y fluidos puramente viscosos, por lo que también se conocen como fluidos viscoelásticos. Dentro de este tipo de fluidos se encuentran las soluciones poliméricas, los polímeros fundidos, las suspensiones de partículas, los alimentos, los medicamentos, los recubrimientos, los fluidos y tejidos biológicos y muchos otros más. Diferentes tipos de flujo. Tixotropía. Es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos que muestran un cambio de su viscosidad en el tiempo. Cuanto más tiempo se someta el fluido a esfuerzos de cizalla, más disminuye su viscosidad. Un fluido tixotrópico es un fluido que tarda un tiempo finito en alcanzar una viscosidad de equilibrio, cuando hay un cambio instantáneo en el ritmo de cizalla. Dilante es aquel fluido en el que la viscosidad aumenta con la velocidad de deformación por cizallamiento. Un fluido espesante por cizallamiento de este tipo, también conocido por sus iniciales en inglés como STF, es un ejemplo de fluido no newtoniano. Estos comportamientos generalmente no se observan en materiales puros, pero puede ocurrir en suspensiones. Plástico. Es un material viscoplástico que se comporta como un cuerpo rígido al estar sometido a tensiones reducidas, pero fluye como un fluido viscoso a ejercer sobre el mismo tensiones mayores. Pseudoplástico. Este tipo de fluido se caracteriza por una disminución de su viscosidad y de su esfuerzo cortante con la velocidad de deformación. Se presentan materiales en los que al aumentar la velocidad de deformación se reduce su viscosidad. Entonces, ahora vamos con los aplicadores de la velocidad de sedimentación. Se trata de una operación de separación sólido-fluido en las que las partículas sólidas de una suspensión más densas que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad. Es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. En algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y estas son suficientemente pequeñas, suspensiones de tipo coloidal, por ejemplo, la sedimentación natural no es posible, debiendo antes proceder a la floculación o coagulación de las partículas. Para que la sedimentación sea viable en la práctica, el tamaño de las partículas y su concentración en la suspensión debe tener unos valores mínimos, del orden de 1 a 10 micras y 0,2% de sólido en la suspensión.
La sedimentación se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. La diferencia de densidades entre las partículas sólidas y el líquido hace que, aunque este último tenga un movimiento ascendente y las partículas sólidas sedimenten, depositándose en el fondo de donde son eliminadas en forma de lodos. La viscosidad del líquido frena las partículas sólidas, que deben vencer el rozamiento con el líquido en el movimiento de caída. Vamos con la formulación. Partiendo de un supuesto simplificado donde existe un flujo laminar, la velocidad de sedimentación puede determinarse con ayuda de la ley de Stokes, basándose en el equilibrio de las fuerzas. Partiendo de dicha ecuación, pueden derivarse los parámetros que influyen de una manera fundamental en la velocidad de flotabilidad o sedimentación. Diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula se expresa al cuadrado en la fórmula. Cuando mayor sea el diámetro, mayor será la velocidad de sedimentación de dicha partícula. Diferencia de densidad, alfa P, entre la partícula del líquido. Cuando mayor sea la diferencia de densidad entre la partícula y el líquido, mayor será la velocidad de la partícula y con mayor rapidez se sedimentará la mezcla. La viscosidad, que se representa con la letra N de la mezcla. Cuando menor sea la viscosidad dinámica del producto, mayor será la velocidad de sedimentación de la partícula. Muchas gracias.